Bienvenidos a Bilingüismo Consciente. Yo soy Luciana Emberg y soy la hija de Rebecca Emberg. Hoy hablaremos de cómo criar niños bilingües. Io parlo tedesco, spagnolo e italiano. Yo parlo catalán. A mí me gusta hablar en español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo Consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces quédate que te enseño a llevar un bilingüismo consciente. Y antes de empezar, quiero invitarlos a la Semana del Bilingüismo Consciente. Es una semana que mi mamá preparó para ustedes con diferentes clases. Allí puedes aprender sobre el bilingüismo. Soy Fernando Emberg. ¿Y eres bilingüe? Yo soy bilingüe. Bienvenidos a Bilingüismo Consciente. Hoy se nos metió en medio de la conversación un pequeñito más que quería participar por lo menos en la introducción. Y hoy Luciana nos va a dar su perspectiva de cómo ella cree que se deben criar niños bilingües. ¿Por qué? Hay muchas cosas de ideas que puede tener que a muchas familias les puede servir también escuchar su perspectiva como niña que crece bilingüe con el español como lengua de herencia. Así que, Luciana, vamos a empezar con el primer reto que tienen las familias y el reto número 1 es cuando a la mamá o al papá que tiene que hablar español les cuesta hablar español porque están muy acostumbrados ya de vivir en Alemania, por ejemplo, de hablar, de trabajar en alemán y cómo pueden hacer esos papás y mamás si tan siquiera ellos están tan acostumbrados de hablar español, cómo pueden ellos entonces transmitirles el español a sus hijos. ¿Cuál sería un buen tip que les puedes dar? Bueno, podrían escuchar un podcast de mi mamá o de otros, o tal vez pueden llamar a la familia que está en el otro país y que sí, o tal vez tienen ideas propias y pueden usarlas para que ya no tengan tanto estrés. Eso también podría ayudar. Y también meditaciones en español, o si no tienen esa... Sí, porque por ejemplo Luciana me preguntó antes, mami, ¿y ellos tienen estrés? Y yo dije, sí, algunas familias tienen estrés porque ellos quieren mantenerse en esa lengua, pero les cuesta mucho y les cuesta mucho la concentración. Entonces, bueno, ella también salió con esas ideas. Ahora, Luciana, otro ejemplo es cómo hacer para motivar a los niños a que hablen, por ejemplo, en este caso, español, porque muchos están siempre en alemán, en la escuela en alemán, todo es en alemán y pierden un poco la motivación de hablar español, porque claro, español no lo usan en la escuela o no lo usan en la vida cotidiana cuando van al súper o cuando van qué sé yo, a hacer otras cosas fuera de casa y solo lo usan con la mamá o con el papá adentro de casa. Entonces, ¿cómo podemos motivar a esos niños? ¿Qué crees tú?
uno podría enseñarles que el bilingüismo es como un superpoder que casi no tienen tantos niños como él o ella. Y entonces uno también podría comprarles cosas para aprender más español. O cuando uno no sabe la palabra, que uno no diga directo la palabra, como que el niño dice, puedo ¿cómo se llama? Dice él, y entonces dice la mamá, ¿quieres la ma? Y entonces el hijo o la hija dice, la manzana. Y entonces así también uno puede ayudarles a los niños. Diciendo la primera sílaba de la palabra y entonces que el niño la adivine así. Ajá. Y comprándoles cosas que los motiven, por ejemplo, como un libro puede ser, o juegos de mesa, o algún juguete, por ejemplo, como usted tenía algunos juegos como Adivina quién soy y que decíamos que esos juegos son solo en español, ¿verdad? O un peluchito que solo hablaba en español, Titi. Y uno también podría como hablarle si uno tiene un kuscheltier, un peluche que les encanta tanto, entonces uno podría hablarles como uno pueda hablar español y entonces uno podría jugar así como que el títere o el peluche que, que pueda hablar. Y Eso te daba mucha risa a ti cuando eras niña, ¿verdad? Y poníamos a Titi a la mesa y yo hacía voces diciendo que esa era Titi, ajá. o una posibilidad que también pueden hacer los padres, que sería hacer como un show con títeres, y uno entonces puede hacerlo solo en español y uno puede como preguntarles, ¿qué podría ser esto? Y uno, entonces el niño lo dice como, ahí hay una manzana y lo enseñan o un árbol y entonces dicen, ¿qué puede ser esto? Pues puede decirlo el títere y entonces dice el niño o la niña, creo que tú necesitas la manzana o algo así para hacer la comida. O sí, eso. ¿Y qué te gustaba a ti hacer mucho con nosotros cuando eras más pequeña para que te motivaba mucho a hablar en español? Creo que a mí me encantaba que jugaba cafetería y que yo que yo estaba cocinando y mami siempre estaba ahí haciendo muchas tonteras. No puedo decirlas porque comiendo también así y comiendo todo así de verdad y ella coge la manzana y la coge así y se la mete a la boca, pero así que uno cree que es de verdad que ella lo come y entonces también me gustaba cuando ella me preguntaba, porque yo me hice un menú para los que querían comer y mi mamá y yo siempre le puse a toda una sandía. Y en las fotos, que hicimos fotos de las comidas y las pegamos, siempre le puse una sandía. Yo estaba demasiado con la risa, no podía
y mami solo estaba ahí comiendo todo así. Y Sí, voy a explicarles lo que hicimos. Es que Luciana tenía diferentes comiditas de madera, así como esos juguetes de madera o de plástico, y entonces creamos platos con esos juegos, tomamos fotos, imprimimos esas fotos de los platos específicos, qué sé yo, un pollo con ensalada, una sopa de vegetales, un queque de chocolate, cosas así. Les hicimos fotos y los pegamos en un menú, hicimos su propio menú. Entonces, esta es la cafetería Luciana, este es el menú, y entonces cuando las personas llegaban a pedir, podían ver las fotos y el cocinero veía esas fotos y buscaba exactamente esos juguetes y armaba el plato exactamente así. Y lo que también hicimos fue que siempre le pusimos un nombre a la comida, pero fue en español, y eso también podría ayudarles con los niños. Ujú. Sí. ¿Y qué otro juego, por ejemplo, les gusta a ustedes todavía que a veces hacemos el spa, ¿verdad? Ay, sí. El spa es como que nos vamos a bañar primero y después mami está un poco así, un poco no normal, porque ella está un poco más adulta, digo, porque ella puede ser Una niña. una niña pequeña hasta que tiene una muñequita todavía. Y sí, entonces ella es como una que es súper rica Ah, y una entonces señora del spa. nos da el spa y Nando siempre, y es que tú siempre le pones música así tranquila y entonces Nando me dice, puedes poner caca música. ¡Ay, no! Entonces lo ponemos en español y Sí, y entonces el spa termina ya no tan relajante. Pero o sea, jugamos muchos juegos de rol y yo creo que esa es una forma muy divertida para los niños. Y es que ayer vino también una amiga mía que se llama Amelie y es de mi escuela. Y es que ella, ayer jugamos un juego con ella y era uno en español, pero ella tenía como miedo, creo que lo diga mal, pero eso yo dije, No pasa no nada. pasa nada. Y es que ella entonces lo probó y lo hizo muy bien, tengo que decirlo. Y sí, Y fue muy... un juego de mesa donde teníamos que decir palabras y poner una tarjeta a la mesa al mismo tiempo. Y así ella aprendió un par de palabras en español. Muy bien, Luciana, nos has dado muchas ideas. Había cosas que ya se me había olvidado a mí que hacíamos juntas. Em, ¿Cómo te sientes tú con tu hermano a la hora de hablar español? ¿Cuál es la lengua que sale más fácil, alemán o español? Es que Nando, él siempre me habla primero en alemán y yo no, y yo le digo que por favor en español, pero es que creo que no lo puede sacar muy bien conmigo porque, no sé, tal vez él no se siente muy seguro o algo así. Pero le hablo en español y después Cambiamos. cambia, Ujú. sí. Los dos cambian muchas veces al alemán sin darse cuenta. Cuando estamos en Costa Rica, automáticamente los dos hablan en español y yo creo que eso también depende mucho del contexto. A veces cuando están, por ejemplo, con Emilio y Gala o con personas que hablan español, con ¿qué lengua hablan entre ustedes, niños bilingües, español, alemán, aquí en Alemania? Es que Emilio
Con Emilio como Más, su- más español, más ¿verdad? alemán. Ah, Y con Gala demasiado español, es que ella me dice todo en español, yo le contesto en español, Emilio, oh, todo alemán, y con Gala todo español. ok. Y por ejemplo, un último reto que tienen las familias es cómo hacer que los hijos hablen entre ellos, por ejemplo, en la lengua minoritaria, que en este caso sería español. ¿Tú lo ves necesario o tú crees que podemos hacer una mezcla a veces en español, a veces en alemán, como, como dejarlos en libertad a los niños que hablen entre los hermanos como ellos quieran? ¿Tú qué opinas? Yo digo que pueden ser libres con su idioma, pueden hablar alemán, español, en inglés, lo que es su idioma que les gusta. O tal vez cuando tienen una hermana o un hermano grande, que el hermano les ayude a hablar español. Eso sería muy bien. Entonces, no siempre tienen que hacerlo todos los padres, si también los hermanos que también pueden enseñar y también ayudar. Ujú. Sí, por ejemplo, como tú y Nando, tú tratas de ayudarlo mucho a él o de hacer juegos específicos en español, como tú dices, dejarlos libres, porque claro, hay muchas cosas que no podemos controlar y la relación de los hermanos es muy especial, es un vínculo como si fueran amigos dentro de la casa, pero es muy bueno que lo digas también que los hermanos mayores, por ejemplo, pueden ayudar más a que los menores pues se motiven. Muy bien, Luciana, ya estamos llegando al final de este episodio del podcast y me gustaría preguntarte, ¿cómo te sientes tú como niña bilingüe? Por ejemplo, tu papá que es alemán habla en casa contigo normalmente español. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cómo fue al principio y cómo te sientes ahora con eso? Es que fue muy difícil porque él es mi papá, yo nací aquí en Alemania, no puedo nada para eso porque ¿Estabas acostumbrada a que él te sí, hablara en... y es que él todavía cuando yo salí de la panza, creo que él no lo podía tan bien todavía español? y entonces tampoco, no sé, me sentía rara y entonces ¿Te em, sentías rara al principio que él te hablara en español a ti? Porque siempre habían hablado en alemán, ¿verdad? ujú, Y ahora, después de tantos años de que él te hable en español, ¿cómo te sientes? bien y es mejor y cuando tenemos día de padre e hija siempre estamos hablando español porque es como nuestra Geheimsprache y para los papás que están ahí escuchando este podcast también cuando tienen como hijas o hijos de 4 o 5 años, uno podría decirles que es como una Geheimsprache, Una lengua una secreta. lengua secreta. Y entonces pueden hablarla siempre cuando lo necesitan o si quieren. Ujú. Excelente, Luciana. Muchas gracias por haber estado en mi podcast, que va a ser, yo creo que va a ser este podcast tuyo en algún momento de la vida. ¿Qué te parecería tener este podcast? Bien, Muy bien, así que mil gracias por haber escuchado hasta aquí. Espero que estos tips de Luciana les haya ayudado y por favor envíenle este episodio de podcast a familias que lo necesitan. Pónganselo a sus hijos para que escuchen a una niña bilingüe que habla acerca del bilingüismo, acerca de lo que ellos sienten, acerca de lo que les gusta,
y sobre todo esas ideas de juegos que ella nos dio, así que siéntanse libres de compartir y de pues dejarnos definitivamente sus estrellitas aquí en Spotify porque nos ayuda muchísimo. Luciana, ¿quieres decir algo más? ¡Chao! Bueno, muchas gracias. Recuerden que pueden ingresar a la Semana del Bilingüismo Consciente de manera gratuita, que va a ser del 6 de abril al 9 de abril. Se pueden inscribir en el link que les dejo en este episodio del podcast. Así que mil gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden compartir el episodio.